Hola, ¿me escuchan? Hola, hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, ¿no? Sobre todo al Instituto Azteca y a COEX como capacitadores y organizadores de este evento, por formar parte de esta actualización y formación continua de los médicos y por hacerme parte de sus objetivos, ¿no? Esperemos que estas charlas pues llenen sus expectativas y sobre todo pues lo pongan en la práctica diaria, que es lo más importante para seguir con el avance y la actualización de nuestro procedimiento como médicos. Ajá. Hola, perfecto. Creo que sí. Vamos a ver, por favor. Ahí, ¿lo tenemos? Muy bien, perfecto. Entonces, bienvenidos también a todos a esta charla, esta ponencia. Vamos a tratar de cumplir sus expectativas, ¿no? En este momento, pues vamos a tratar de desarrollar el tema de insuficiencia respiratoria aguda, como manejo de la ventilación mecánica en el paciente politraumatizado. Realmente es un tema muy complejo, muy largo, y en aras del tiempo, pues vamos a tratar de resumir lo más que se pueda, pero con un poquito más de didáctica, con la cuestión de que ustedes también entiendan y lo pongan en práctica, ¿no? No tengo conflictos de interés alguno. Para el desarrollo del tema hemos tomado en cuenta estas guías que son muy recomendadas, como la TLS, el Brain Trauma Foundation. Sí, también tenemos algunas guías del manejo del politrauma en emergencia, en UCI, en quirófano, y también con las guías NICE, que son las que permiten una adecuada calidad en el manejo del paciente politraumatizado. Entonces, bueno, desarrollando el tema, vemos que normalmente los traumatismos, los politraumatismos, pues realmente vienen a emergencia los pacientes con múltiples fracturas, con múltiples contusiones, pero entre ellas el 10 al 15% más o menos representa una contusión torácica anterior, en algunas ocasiones también posterior, y de estas pues hasta un 30% representan como causa de muerte directa, ¿sí? Sin embargo, el politraumatismo como tal, la contusión, el golpe, el impacto, de acuerdo a la cinemática, pues no es el causante de la muerte en sí, sino más bien el causante de la muerte puede ser un choque circulatorio, ya sea por contusión cardíaca directa, por obstrucción cardíaca, o también por trastornos de oxigenación y ventilación, en el caso de que haya un compromiso importante a nivel pulmonar, en relación pues a que se encuentra pues ubicado en la región del tórax, ¿no? La insuficiencia respiratoria aguda es la principal causa de ingreso a la terapia intensiva en estos pacientes con politraumatismo a nivel del tórax, ¿sí? Entre otras causas, pero esta es la más frecuente realmente. Y en relación a las causas, pues es en este tipo de pacientes realmente se comporta como una causa multifactorial. No solo es la causante o la causal fundamental, la cinemática del trauma, sino más bien puede ser la inflamación secundaria en el caso de que no haya tenido un golpe directo en el pulmón, sino más bien un golpe a distancia y que haya producido una respuesta inflamatoria secundaria, que es como una insuficiencia respiratoria secundaria, ¿sí? Ya puede ser una inestabilidad hemodinámica por un sangrado profuso que permita un hipoflujo, ¿sí? Y esto lo que evita una buena oxigenación pulmonar. Y otra pues puede ser también de causa iatrogénica, en el caso de que el paciente llegue con un choque hipovolémico, es decir, con mucho sangrado, y que con la intención de recuperar la hemodinamia se transfunde demasiados paquetes globulares y eso condicione también alguna respuesta inflamatoria pulmonar, que se considera como causa iatrogénica. Entonces son las causas de insuficiencia respiratoria y esto pues es una entidad patológica muy importante a tratar, sobre todo en este tipo de pacientes, ¿no? Vamos a comenzar como la definición, pues la definición hay algunas, pero fisiológicamente hablando, pues podemos decir que es el fracaso del proceso entre la entrega de oxígeno a los tejidos o la eliminación del CO2 de los tejidos, ¿sí? Obviamente porque el órgano fundamental que se encarga de la hematosis es el pulmón y específicamente la estructura alveolo-capilar.
Entonces, en un trauma, pues la inflamación lo que va a hacer es influir de manera directa en esta estructura fisiológica y que va a condicionar una hipoxemia bastante importante. Como podemos ver acá al lado, tenemos una gasometría. En esta gasometría, prácticamente el trastorno de oxigenación o de ventilación no es el causal principal. Como podemos ver, posiblemente es un paciente con un choque hipovolémico masivo que condiciona una hemoglobina casi imperceptible y esto pues condiciona un trastorno metabólico importante, ¿no? Como podemos ver, un bicarbonato súper bajo y que como método compensatorio pues tiene que haber un intercambio de oxigenación y de ventilación bastante profusa en relación al impacto metabólico que tiene el paciente. Pero como podemos ver aquí, la parte ventilatoria no está compensando ese trastorno metabólico y se considera también esta hipercapnia o una retención o una dificultad para eliminar el CO2 como causa también de insuficiencia respiratoria, ¿sí? Como podemos ver aquí, tenemos un CO2 muy alto en relación a su condición metabólica. Y esa también es una de las definiciones que el PO2 o la oxigenación en la sangre sea menos de 60, incluso con oxigenación suplementaria, es decir, con una cánula nasal de bajo flujo, una mascarilla, ventilación, sí, o cualquier interfase que condicione suplemento de oxígeno adicional. En términos generales, también es la PAFI, que es la relación de la oxigenación que vemos aquí en la gasometría, dividido para el suplemento de oxígeno que estamos aportando, ¿sí? Y si es que este es menor a 300, se considera también una insuficiencia respiratoria y dentro del contexto del trauma puede ser también considerado como inicio o de un SDRA o un síndrome de distrés respiratorio. También vemos que el PCO2 más de 40, como habíamos mencionado acá, ¿sí? Más de 40, pero con inestabilidad del pH o inestabilidad del componente metabólico, también se considera una insuficiencia respiratoria secundaria a un trauma y esto pues ya nos conlleva a tomar estrategias definitivas para poder mejorar estas condiciones de oxigenación y ventilación, ¿sí? Acá lógicamente he puesto la inestabilidad del pH en relación al CO2 aumentado en la gasometría o a la dificultad para eliminar el CO2, ¿sí? Entonces, la definición básicamente es la disminución del oxígeno o el aumento del CO2. La fisiopatología como tal, por qué se da este proceso de insuficiencia respiratoria aguda en el paciente politrauma? Pues fisiológicamente hablando, pues puede estar alterado la ventilación perfusión, ¿sí? Puede haber un shunt intrapulmonar, ¿sí? Ya vamos a ver qué significa esta terminología médica y puede haber también un aumento del espacio muerto o puede haber una restricción ventilatoria. Como vemos acá, el mismo pacientito, la misma fotografía pues vemos que nosotros lo que vemos clínicamente es un hematoma en la región anterior, pues, pero no sabemos si está con fracturas, no sabemos si está con contusión cardíaca, no sabemos si es que está con un neumotórax, no sabemos ninguna lesión, pero ya vemos que posiblemente tenga una restricción ventilatoria. Puede ser por dolor o puede ser porque las estructuras mencionadas están afectadas, ¿sí? Entonces, esto puede condicionar estos distintos procesos fisiológicos, como podemos ver acá, alteraciones de la ventilación perfusión. Sí, ese es un esquema de Reidel en donde nos explica claramente qué es lo que puede pasar a nivel pulmonar o alveolo capilar y que puede condicionar un trastorno de ventilación-oxigenación. ¿Sí? Por ejemplo, ¿a qué llamamos shunt intrapulmonar? Es aquellas patologías que se altera o se daña la condición alveolar, ¿sí? Pero la perfusión o la circulación capilar está indemne. Por ejemplo, en un paciente que tenga, en este caso, una contusión pulmonar. Cuando hay un golpe pulmonar, hay un proceso inflamatorio intraalveolar y eso lo que hace es disminuir la difusión de oxigenación, pero mantiene una perfusión adecuada, ¿sí? Eso se considera como una alteración ventilación-perfusión baja. Entonces aquí, como aquí ponemos un ejemplo, en el caso de que no es una patología ajena al trauma, pues también puede estar presente en el paciente que tiene neumonía, ¿sí? En el caso de aumento del espacio muerto, es cuando el pulmón básicamente no se encuentra alterada, o sea, es decir, que no hay una contusión, no hay un problema alveolar, pero sí hay un problema vascular.
En este caso, pues puede estar presente patologías como lesiones vasculares que condicionen una lesión de la arteria pulmonar. Eso lo que hace es disminución de la perfusión a nivel alveolo capilar y eso es lo que hace que no esté afectado el alveolo, que pueda respirar bien, pero no hay un adecuado intercambio de oxigenación, ¿sí? Es decir, el pulmón, pues, pese a que está conservado, no puede intercambiar la oxigenación ni tampoco sacar el CO2 de la sangre, ¿sí? Entonces se considera como una alteración de espacio muerto. También está presente en aquellos pacientes que no tienen politrauma, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen un tromboembolia pulmonar o que tienen un shock circulatorio, como en el caso de un choque cardiogénico, ¿sí? O en aquellas circunstancias donde no haya una adecuada perfusión a nivel pulmonar. Entonces, básicamente son las causas fisiológicas en donde puede haber una alteración de perfusión, de oxigenación y que nos lleve con esta patología de la insuficiencia respiratoria. Como habíamos mencionado, causas de shunt, pues son las lesiones directas del pulmón, como las contusiones pulmonares, ¿sí? El neumotórax, el hemotórax. Puede haber también el tórax inestable con lesión pulmonar y también una lesión traqueobronquial. Aquí tenemos una imagen tomográfica en un corte axial, donde vemos algunas o múltiples lesiones secundarias al trauma. Por ejemplo, las regiones más hiperdensas, que son las más blanquitas, pues esas son las que condicionan la contusión y el daño al nivel alveolar. Y el área más negra o hipogénica, pues, o hipodensa, perdón, eso pues se trata de aire, ¿no? Aire fuera del pulmón. Entonces son causas de Shown intrapulmonar. Otra causa pues puede ser una lesión extrapulmonar o una lesión indirecta, como en el caso de un trauma craneoencefálico, un paciente que venga con trauma, pero que no tenga afectación torácica o afectación pulmonar, pues un trauma a nivel cerebral y que esté lesionando, ¿no? Los órganos o las estructuras que condicionan la ventilación a nivel del tronco pues puede ocasionar trastornos de la ventilación y esto pues puede alterar con la parte de la ventilación pulmonar, ¿sí? Reteniendo CO2, como habíamos mencionado, pues que es una de las causas de insuficiencia respiratoria y de decisiones inmediatas para abordar la vía aérea. Y otra causa es la iatrogénica, como habíamos mencionado, ¿no? El paciente politraumatizado que viene sangrando difusamente, profusamente, perdón, pues se le trate de compensar esa volemia con sangre, pues en algunas ocasiones pues se lo sobretrata y eso condiciona también lesiones de sobrecarga a nivel pulmonar o también lesiones autoinmunes, ¿no? Propias de los componentes sanguíneos, de los hemocomponentes que pueden causar también TRALI, que es lesión pulmonar asociado a las transfusiones sanguíneas, ¿sí? Asimismo, pues como iatrogénico puede ser aquellos pacientes que tienen lesión pulmonar, pero que se los atienda muy tardíamente. Entonces el paciente viene con sufrimiento pulmonar debido a un esfuerzo que no puede tolerar ese pulmón y que también por el esfuerzo y por la mala mecánica pulmonar puede también venir lesionado el pulmón. Sí, asociado a otros traumas que pueden estar presentes aquí, como en la imagen de la tomografía. Entonces son también causas iatrogénicas. ¿Cómo hacemos la evaluación de la insuficiencia respiratoria? Pues básicamente vamos a tomar en cuenta la guía más importante en emergencia, pues como tenemos nosotros, la TLS, y que se basa en algunas evaluaciones de manera coordinada y dentro de un flujograma para poder abordar los órganos más importantes y obviamente pues retardar las complicaciones posteriores y la mortalidad, ¿no es cierto? Como vemos aquí, pues está dividido en A, B, C, D, E, pero lo más importante, y hablando de insuficiencia respiratoria, pues lo más importante es tomar en cuenta los dos puntos, el A y el B, como una evaluación muy minuciosa y sobre todo puntual en este tipo de patologías. Por ejemplo, al abordar el punto A, que es la vía aérea, pues vamos a ver cómo está el paciente, si está despierto, si está respirando adecuadamente, si tiene a lo mejor algún trauma facial que impide una adecuada ventilación por obstrucción de la vía aérea, ¿sí? Puede que tenga un trauma penetrante a nivel del tórax, un trauma penetrante a nivel de la tráquea, ¿sí? O al escucharle cómo está ventilando, pues puede haber algún ruido de obstrucción
o que simplemente a la visualización inicial pues esté produciendo mucho sangrado a nivel de la vía aérea, ¿no? Entonces, esas son condicionantes para nosotros abordar, ya sea de manera urgente, de manera emergente o de manera inmediata, así como vamos a ver después. Entonces, el punto B es la respiración. ¿Cómo está respirando? Si la vía aérea está obstruida, pues nosotros en ese momento tenemos que proteger la vía aérea. Si no podemos con la intubación, pues tomar algunas medidas para poder abrir esa vía aérea, ¿sí? Pero si está con una vía aérea permeable, pues vamos a ver cómo está la ventilación, si está respirando adecuadamente, si tiene aumento de trabajo ventilatorio, si está respirando irregularmente, ¿sí? Si satura bien, si al ponerle el pulso oxímetro, pues la oxigenación está sobre 90, si el oxígeno suplementario que le estamos poniendo es suficiente para esa respiración, ¿sí? Entonces, en relación a su trabajo ventilatorio y a su permeabilidad de la vía aérea, nosotros vamos a tomar distintas medidas. Y obviamente en relación a su problema o a su intensidad de obstrucción, pues también vamos a tomar algunas medidas, incluso no convencionales, para poder abrir esa vía aérea, como son las medidas quirúrgicas, ¿sí? Entonces, como indicadores de asistencia ventilatoria o de suplemento de oxigenación, tenemos la hipoxemia refractaria. ¿Qué quiere decir esto? Es que pese a que estamos poniendo oxígeno suplementario, ya vimos el punto A, que si está el paciente con una vía aérea permeable, pero pese a la oxigenación o al oxígeno suplementario que le estamos colocando, no satura más de 90, se mantiene dormido quizás o se mantiene con una mala mecánica ventilatoria, pese a a la oxigenación que le hemos colocado, pues eso se trata de una hipoxemia refractaria y tenemos que actuar aumentando o optimizando las medidas para brindar mayor oxigenación, que en este caso ya sería la ventilación mecánica no invasiva en dependencia de su condición neurológica y estabilidad cardiológica, o si no, una ventilación mecánica invasiva. Vamos a ver la hipercapnia, sí, es decir, el paciente está respirando bien, aparentemente bien, pero al momento de hacerle una gasometría viene con niveles de CO2 demasiado altos y que esta hipercapnia está condicionando un trastorno metabólico adicional, sí, como habíamos visto inicialmente en la gasometría, si ese CO2 no compensa su parte metabólica y su pH o su estado metabólico está alterado, no está compensando, pues ese es un trastorno de hipercapnia que necesita una asistencia ventilatoria, ¿sí? Otra causa es el compromiso neurológico, pues el paciente, digamos, no viene con un problema pulmonar, pero sí viene con un problema neurológico, un trauma a nivel craneoencefálico, y que eso está condicionando una mala ventilación mecánica. El paciente está respirando demasiado irregular o está respirando muy superficial, ¿sí? Al momento de respirar muy superficial o irregular, pues no tiene un buen volumen minuto, no tiene una buena ventilación y eso pues no permite el intercambio adecuado de la oxigenación y la ventilación. Y esa es una causa importante de optimizar estas medidas de oxigenación con la ventilación mecánica. Y el otro es el choque circulatorio. El choque circulatorio, pues, es un escenario donde se compromete la presión sanguínea, la frecuencia cardíaca, ya sea de manera directa a nivel de la bomba hemodinámica, que es el corazón, o ya sea por sangrados profusos y que obviamente no tengamos una volemia que compense o que mejore esa condición hemodinámica. Entonces, si el paciente tiene también choque o hipotensión mantenida, pues lógicamente va a tener fallos orgánicos y en este caso pues un fallo respiratorio importante que es una de las causas que condiciona utilizar la ventilación mecánica. Vamos con la estrategia ventilatoria no invasiva, ¿sí? En aquellos pacientes, sobre todo, que están conscientes, ¿sí? Que no están tan comprometidos su parte hemodinámica ni su parte ventilatoria, posiblemente con una ventilación no invasiva, es decir, con una mascarilla asociada a presión positiva, posiblemente le vaya bien, ¿sí? Normalmente este ventilación mecánica no invasiva se utiliza muy bien en pacientes obesos, en pacientes cardiópatas que estén cursando con algún problema respiratorio, ya sea neumonía, ya sea un EPOC infectado, ¿sí? Normalmente, pero también es muy importante tomar en cuenta esas estrategias para pacientes conscientes, pero que tienen contusiones pulmonares no tan severas. Por ejemplo, aquí vemos en la fotografía cómo se aborda este tipo de ventilación mecánica. Si en este caso, pues estamos utilizando una mascarilla nasobucal, ¿sí? Está conectado a un ventilador mecánico, le está dando presión positiva.
y obviamente pues eso condiciona o mejora el estado de oxigenación. Aquí tenemos un estudio multicéntrico en donde toman en cuenta pacientes bastante importantes desde el punto de vista traumático, ¿sí? Con un RTS de 11 puntos, que son menos de 12 puntos, pues se trata de pacientes con lesiones importantes y que necesitan una atención especializada de traumatología, pues posiblemente porque esté lesionado algún órgano importante del tórax, ¿sí? O un ISS de 19 puntos, también es un puntaje importante y que necesita asistencia en una unidad de tercer nivel o en una unidad de trauma, ¿sí? Donde tengan todos los elementos para un sangrado profuso o para una ventilación mecánica oportuna, ¿sí? En este estudio, en este tipo de pacientes que son gravemente politraumatizados, pues se utilizó la ventilación mecánica no invasiva aproximadamente una media de 3,5 días. Y esto vio que mejoró mucho la PO2 sobre la FIO2, la PAFI, que nosotros le llamamos. Al mejorar la PAFI, pues eso condiciona que se reduzcan las posibilidades de intubar al paciente y eventualmente pues disminuimos las complicaciones subsecuentes y la mortalidad, ¿sí? Se llegó a la conclusión de que los pacientes que necesitaban ventilación mecánica no invasiva son aquellos pacientes en donde se utilizan lo más pronto posible y aquellos pacientes que los traumas que haya tenido no haya condicionado una inestabilidad hemodinámica, ¿sí? Es decir, que no haya comprometido mucho su corazón ni tampoco su pulmón. Entonces, la ventilación mecánica no invasiva tempranamente puede ayudar a estos pacientes e incluso puede disminuirnos la mortalidad, ¿sí? Pero ¿qué pasa con los pacientes que llegan con sangrados, llegan con contusiones pulmonares importantes y o llegan con deterioro neurológico, ¿no? El paciente llega en coma, como se dice. Entonces, en ese tipo de pacientes, pues tenemos que nosotros tener todos los estrategias o escenarios para poder abordar la vía aérea de manera inmediata en aquellos pacientes que llegan con apnea, ¿sí? Que llegan en coma, básicamente o que llegan sangrando o con la vía aérea obstruida. Entonces, en aquellos pacientes, pues no esperamos nada, no preparamos nada y lo único que hacemos es abordar inmediatamente la vía aérea con una intubación endotraqueal o si es que tiene lesiones de la columna cervical, con una cricotirotomía o una traqueostomía, ¿sí? Entonces, no podemos hablar de asistencia ventilatoria si no hemos tocado este tema de proteger la vía aérea primeramente, ¿sí? Entonces, vamos a las causas urgentes. En las causas urgentes, pues posiblemente tengamos un tiempito prudente para nosotros preparar todas las condiciones para intubar al paciente, ¿sí? En este caso, lo que hacemos es una preoxigenación en los pacientes en el caso de los pacientes que no lleguen tan graves, ¿no? Como en el caso del apnea o en coma, sino que sí nos da tiempo para preparar al paciente para la intubación, para no tener complicaciones durante la intubación. Entonces, en este tipo de pacientes, pues como en la insuficiencia respiratoria aguda secundaria a una hipoventilación, secundaria a un trauma directo del pulmón, ¿sí? O que, digamos, tenga una quemadura de la vía aérea, pero que oportunamente, pues nosotros podemos proteger esa vía aérea, pues en este tipo de pacientes oxigenamos bien, constatamos los signos vitales que estén con buena presión, que esté con una buena frecuencia cardíaca, que no tenga dolor, ¿sí? Entonces, en este tipo de pacientes también podemos asistirles con una anestesia leve, ¿sí? Con una sedación leve para que la intubación pues sea exitosa y no tenga complicaciones adicionales. Y en aquellos pacientes, digamos, si tomamos en cuenta las estrategias semiselectivas, pues en aquellos pacientes sí podemos esperar, ¿no? Un tiempo más prudente de abordar la vía aérea o probar otro tipo de asistencia ventilatoria como la ventilación mecánica no invasiva, sobre todo en aquellos pacientes que tienen fracturas costales pero que no condicionen inestabilidad ventilatoria, qué sé yo, que tenga unas tres fracturas unilaterales de un solo lado pero que el paciente pues pueda tolerar bien el dolor, no se altere mucho la mecánica ventilatoria, que no condicione debilidad al momento de respirar, porque también pues el dolor puede ser importante y eso pues a la larga puede condicionar debilidad y el pulmón se puede cerrar. O atelectasiar. Entonces, en ese tipo de pacientes sí podemos nosotros evaluar si necesita intubación o necesita una ventilación mecánica no invasiva, ¿sí? Son escenarios en donde nosotros nos tenemos que preparar para poder abordar la vía aérea.
Y obviamente, pues pensando siempre en el SDRA o en el síndrome de distrés respiratorio agudo, que básicamente es la lesión más importante de los pacientes con politrauma y es la lesión primordial o centinela de la inflamación en el paciente con trauma que condiciona pues asistencia ventilatoria mecánica. Hablando del SDRA, bueno, antes que nada, pues vamos a tener en cuenta los abordajes, como hemos mencionado, los abordajes de la vía aérea. No siempre se va a poder intubar, lógicamente. Por ejemplo, en el caso de una lesión de la columna cervical, pues inicialmente tendríamos que hacer una fijación del cuello, posiblemente con unos saquitos de arena alrededor, un cuello ortopédico tipo Filadelfia, para evitar la hiperextensión del mentón, que es una de los pasos a seguir para la intubación endotraqueal. Entonces, en este tipo de pacientes no podemos hacer ese tipo de estrategia. Entonces, quizás pues tengamos otro tipo de estrategias como la intubación nasotraqueal o la cricotirotomía, como podemos ver acá al lado en estos gráficos, ¿sí? En la primera vemos una intubación nasotraqueal, ¿sí? Aquí evitamos la hiperextensión del mentón. Entonces, lo que hacemos es con un buggy o con un estilete luminoso metemos por la nariz, pues, y evidenciamos que esa luz nos brille a nivel de bueno, en un lugar oscuro, lógicamente, pues nos va a brillar a nivel de la tráquea, ¿no? Y eso va a ser la guía para poder meter el tubo en nasotraqueal. O en algunas ocasiones, pues esto va a estar obstruido, quizás por el mismo trauma o por el sangrado profuso, pues lo que tendríamos que hacer es una cricotirotomía, que es en la membrana cricotiroide, pues vamos a tratar de abordarle con eh, si no tenemos esos dispositivos especiales para la cricotirotomía, pues utilizar un tubito endotraqueal, el más delgadito que tengamos, ¿sí? Quizás un frame 6, 5.5, para poder abordar la vía aérea de esta forma. O pues en el caso de un personal con mayor experticia y teniendo todos los insumos necesarios para una traqueostomía percutánea, pues podemos hacer una traqueostomía de emergencia y permeabilizar la vía aérea, ¿sí? Todo en dependencia de la lesión o del trauma que tengamos en ese momento. Por ejemplo, en otros contextos de un trauma craneoencefálico, antes de la intubación, pues lo que tenemos que hacer en este tipo de pacientes es disminuir la respuesta adrenérgica, ¿sí? En el momento que nosotros vayamos a intubar a un paciente con trauma craneoencefálico, es muy probable que tenga una respuesta adrenérgica y esto condicione mayor trastorno de oxigenación. Y sobre todo, pues evitamos una lesión muy importante del pulmón que se llama el edema neurogénico. Entonces, en este tipo de pacientes, pues también tenemos que evitar que no aumente la lesión preexistente ya por el trauma a nivel cerebral. También por esta misma respuesta adrenérgica. Entonces, lo que tenemos que utilizar quizás es un poco de lidocaína, sedación un poquito más profunda y ver si es que el paciente es candidato para una permeabilización de la vía aérea por medio de una intubación orotraqueal o si no se puede, pues secundar una lesión subsecuente de la columna cervical, pues tratar de hacer una cricotirotomía. En las lesiones directas del cuello o penetrantes de la tráquea, pues primero lo que hay que descartar es que no haya ningún objeto extraño obstruyendo la vía aérea y lo más prudente es hacer una cricotirotomía. En un paciente con lesión maxilofacial, lo mismo, no podemos abrir la vía aérea, no podemos poner ninguna mascarilla porque el paciente no va a tolerar. Entonces, en este paciente es muy importante definir bien si es que esas lesiones maxilofaciales van a condicionar un trastorno ventilatorio de oxigenación a futuro, en un futuro próximo, pues y en ese paciente tenemos que profilácticamente intubar o hacer una cricotirotomía para evitar después emergencias en el caso de que el paciente tenga insuficiencia respiratoria mayor. Y asimismo, por lesiones por quemadura, en algunos pacientes, pues sí vienen con quemaduras que solo son superficiales, pero al momento de la evidencia o de la exploración clínica, pues vemos que también tiene lesiones de quemadura en las mucosas nasales, inflamación del paladar blando. En ese tipo de pacientes es muy importante definir bien el tiempo y el momento de la intubación, porque es muy probable que con el tiempo el paciente haga un edema regional y eso pues condicione mala mecánica ventilatoria, insuficiencia respiratoria y pues nos ponga a correr a todos. En ese caso, pues va a ser incluso más difícil permeabilizar la vía aérea. Entonces, en ese tipo de pacientes, pues hay que intubarlos con anterioridad para evitar este tipo de problemas adicionales.
Hablando de los principios de la ventilación mecánica en los pacientes que ya no toleró la mascarilla, no toleró la ventilación mecánica no invasiva y que necesariamente pues tiene que intubarse para mejorar la condición de oxigenación, pues tenemos que tomar en cuenta estos principios, ¿no? Aquí he puesto la fórmula del movimiento de los gases a nivel del sistema respiratorio. Como podemos ver, está dividido en dos partes. Uno que es los elementos restrictivos, son todos los componentes del flujo que permiten el flujo de la ventilación mecánica. Y el otro es el componente elástico que permite como tal la oxigenación, que es la distensibilidad pulmonar, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que en este primer elemento, pues, está básicamente dado por los flujos, por las resistencias, y aquí es lo que vamos a manejar sobre todo la ventilación, tomando en cuenta cómo está la ventilación, los flujos, la frecuencia respiratoria, ¿sí? Y el otro componente, pues, vamos a tomar en cuenta la oxigenación y posiblemente, pues, tengamos que modificar un poquito la presión al final de la expiración u optimizar un poquito la FiO2. ¿Sí? Entonces, en una ventilación mecánica, lo primero que tenemos que ver es qué tipo de problema tiene el paciente, o si es obstructivo, que tiene que ver con el elemento restrictivo, o si es un problema restrictivo, que tiene que ver con el componente elástico, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros definamos muy bien qué tipo de patrón pulmonar tenemos en relación al trauma, en relación al problema inicial, pues nosotros vamos a iniciar con la ventilación mecánica. Un poquito de historia, como les había mencionado, el SDRA o el síndrome de distrés respiratorio agudo es la lesión más importante o definitiva que va a condicionar una intubación endotraqueal y una asistencia ventilatoria mecánica en el paciente politraumatizado. Podemos ver que hay estudios desde el año 2000, como el ARSNet, donde nos decían, ¿no?, que ventilar con poquito volumen o más volumen, pues eso no altera mucho la mortalidad y realmente pues no condicionaba menores lesiones asociadas a la ventilación mecánica. Pues posteriormente aparecieron otros estudios en donde tomaron otro tipo de contexto y más bien en vez de manejar los volúmenes manejaron la PIP o la presión al final de la expiración para mejorar un poco las condiciones pulmonares. Sin embargo, pues sí mejoraba un poquito la tolerancia a la ventilación mecánica, pero igual la mortalidad no se diferenciaba mucho hasta en el 2013 en donde sí llegó un estudio muy importante y en donde se pudo evidenciar una disminución de la mortalidad en el manejo de la ventilación mecánica, pero básicamente en el manejo del paciente, ¿sí? En este tipo de pacientes que tenían este problema inflamatorio difuso a nivel pulmonar, pues en este tipo de pacientes lo que hicieron es ventilarlo boca abajo, eso se llama pronación. Y al momento de ventilarlo boca abajo, pues vieron que el pulmón se expandía de mejor manera y toleraba mejor la ventilación mecánica. Entonces, básicamente, son las estrategias que se fueron desarrollando con los años con la finalidad de mejorar las condiciones ventilatorias, disminuir las complicaciones y eventualmente, pues, disminuir la mortalidad, ¿sí? Actualmente nos encontramos con algunos estudios bueno, el poder mecánico, es decir, la estrategia de ventilación mecánica ya se le está abordando desde otro punto de vista con la finalidad de reducir estas complicaciones y también pues es muy importante definir qué tipo de pulmón estamos ventilando, ¿sí? Que son los fenotipos de la respuesta inflamatoria. Como podemos ver, gracias a esos estudios, se determinaron varios conceptos de ventilación mecánica protectiva, ¿sí? Es decir, que los pacientes que están sometidos a ventilación mecánica por cualquiera de las causas que habíamos mencionado, es muy importante ventilarlos con un volumen ventilatorio muy bajo, ¿sí? En este caso, pues el ejemplo es de 6 a 8 ml por kilo, es decir, si un paciente tiene 70 kilos, pues es bueno ventilarlo con un volumen de 360, máximo hasta 400, antes que con 700, 800, como se los ventilaba anteriormente, ¿sí? Y así algunos conceptos que son propios del ventilador mecánico y que teniendo en cuenta estos conceptos de ventilación protectiva, pues lo que vamos a hacer es mejorar la ventilación mecánica y le damos tiempo a que su cuerpo se recupere y la inflamación también vaya disminuyendo para no tener complicaciones posteriores en este contexto del SDA, ¿sí? En resumen, realmente, pues no podemos decir que hay un modo, una estrategia ventilatoria única para múltiples lesiones que pueden haber en un pulmón, ¿no?
No hay un modo perfecto realmente. La ventilación se adapta a la lesión que tengamos en ese paciente. Como podemos ver en esta primera fotografía, igual una tomografía, un corte axial. Lo que podemos ver aquí son múltiples lesiones, ¿no? Vemos un neumotórax, vemos contusiones pulmonares, vemos atelectasia pulmonar, vemos hemotórax también, ¿sí? Entonces en ese tipo de pacientes, pues no va a ser lo mismo ventilarlo que a este otro paciente que solo tiene una hemorragia intraalveolar secundaria a contusiones pulmonares. Entonces, posiblemente en este paciente del lado derecho ya esté ya con un SDRA temprano y posiblemente a ella ya tenemos que pronarlo. Mientras que el paciente de acá, pues lo que primero tenemos que hacer es eh, drenar esas lesiones, que es el neumo y el hemotórax, y después, pues, ver qué tipo de problema pulmonar tenemos, ¿no? Entonces, las estrategias y el modo ventilatorio van a ser distintos y en relación al tipo de lesión que tengamos en ese momento. Y obviamente va a estar condicionando pues el estado evolutivo del paciente, ¿no? No va a ser lo mismo ventilar al paciente de manera inicial, como en este caso, que después de 2 días, que quizás si el paciente se ha demorado en la transferencia, se ha ido por otro centro de salud, o lastimosamente en algunas ocasiones estamos llenos en la unidad de terapia intensiva y no podemos recibirlo, pues el paciente ha estado sufriendo con esta insuficiencia respiratoria y ya viene con un SDRA o un síndrome de distrés respiratorio un poquito más severo. Entonces, en ese tipo de pacientes, en relación al estado evolutivo, va a ser muy diferente la estrategia ventilatoria, ¿sí? Entonces, estos tips son básicos y lo más importante es tratar de identificar la lesión lo más pronto posible y, pues, si necesita ventilación mecánica, pues, ventilarlo lo más pronto posible. Como podemos ver, hablando de alguna ventilación específica como tal, en el caso de una contusión pulmonar, como mencionamos anteriormente, pues se trata de edemas a nivel intraalveolar, de hemorragias, ¿sí? Aquí lo que vamos a tener es unas características de heterogeneidad regional, es decir, que no todo el pulmón va a estar sano, ¿sí? Habrá lesión, habrá áreas del pulmón que están muy lesionadas, otras más sanas, pues en este contexto tenemos que ventilar con volúmenes bajos, con presiones al final de la expiración moderada y posiblemente se beneficie de una ventilación en prono o boca abajo de manera precoz, ¿sí? No es lo mismo en un paciente que tiene un tórax inestable, que tenga fracturas multifragmentarias, bilaterales. En este tipo de paciente, pues va a tener una ventilación paradójica, ¿sí? Va a haber atelectasias, va a haber hemotórax a nivel pulmonar y lo que eso tenemos que hacer es una buena analgesia, llevar al quirófano para fijar lo que más se pueda y pues tener una ventilación permisible con volúmenes bajos, una presión baja, ¿sí? Para mantener una oxigenación normal. Por otra parte, pues lo que tenemos una lesión más importante también en el politrauma va a ser el hemoneumotórax. En este tipo de pacientes, pues la estrategia ventilatoria va a ser muy diferente. En él, pues tenemos que primero drenar, ver dónde es la fuga, ver si es que ese drenaje tiene alguna mejora con el drenaje, no mejora, si es que necesita alguna intervención o una visualización quirúrgica. Y mientras que por la parte ventilatoria, pues tenemos que hacerlo igual de manera protectiva, ¿sí? En otros casos, como por ejemplo, la laceración pulmonar, cuando hay fístulas bronquiopleurales, ¿sí? En este caso, pues también es muy importante mantener con volúmenes bajos para no aumentar esta fístula bronquialveolar. Como podemos ver aquí, ya tenemos ya un tubo torácico, pero persiste el neumotórax. En este tipo de pacientes es muy importante mantener una visualización directa con una videotoracoscopía y pues si es que es prudente o se puede corregir la fístula, pues hay que hacerlo lo más pronto posible para evitar justamente las complicaciones con la ventilación mecánica y sobre todo con la progresión o el mayor deterioro de esa fuga. En pacientes con quemaduras, aquí sí hay un daño químico inflamatorio, hay edema sobre todo de la vía aérea, un edema pulmonar, y que en este paciente pues lo que sí se va a desarrollar es un SDA rápido y que tenemos que tener las medidas de ventilación precoz y también de ventilación protectiva, ¿sí? Sí es también muy importante en este tipo de lesiones
politraumatizantes que puede estar condicionando quemadura de la vía aérea, pues tenemos que quizás hacer broncoscopías de manera diaria o pasando un día para poder quitar algunos residuos de esas quemaduras que estén condicionando alteraciones o restricción con los flujos. Como habíamos visto al principio, los componentes obstructivos pueden estar presentes en este tipo de lesiones y es muy importante identificarlas a tiempo para poderlas tratar y que no nos den tanto problema con la ventilación mecánica, ¿sí? Y en el paciente, pues con politrauma, sobre todo con lesiones a nivel craneoencefálicos, como habíamos mencionado, mantenerle con todas las medidas de neuroprotección, evitar las respuestas adrenérgicas, evitar las complicaciones subsecuentes como el edema neurogénico, sobre todo esa parte, si es que tiene lesiones expansivas intracerebrales, pues tratarlas lo más pronto posible, mientras que por la parte ventilatoria, pues vamos a dar aquí una ventilación permisible, quizás no con tanto soporte, porque realmente el pulmón no va a tener ningún problema fundamental, pero lo que sí va a ser aquí el problema básicamente es de la ventilación. Entonces, con la ventilación mecánica no vamos a tener mucho problema, sino más bien con la causa de la insuficiencia respiratoria. Sí que tenemos que tratarla a tiempo. Con eso, pues, podemos decir que en el trauma de tórax no se ventila una radiografía, una tomografía, sino una lesión dinámica, heterogénea, evolutiva, ¿sí? Entonces, siempre, pues, la ventilación mecánica va a estar acorde a la lesión que encontremos y al estado evolutivo de la misma. Como podemos ver, las complicaciones, bueno, he puesto aquí un esquema que es muy conocido en la terapia intensiva, sobre todo cuando se habla de ventilación mecánica y complicaciones. Hay algunos conceptos, ¿no?, que tenemos que evitar con este tipo de estrategia ventilatoria, pues como es el barotrauma asociado a las presiones muy altas en la vía aérea, los volúmenes muy altos, que no se estén ventilando adecuadamente o que tenga lesiones que no se han podido corregir, sobre todo en el tórax inestable, que condiciona una teletrauma por inflamación, como el biotrauma. Entonces, esas cosas que son fundamentales, que son la etiología de la insuficiencia respiratoria, si no se la controla, pues no hacemos nada con la ventilación mecánica. Es por eso que la ventilación mecánica es catalogado más que un tratamiento, un soporte de un fallo que está persistiendo por una etiología dada. Pero si nosotros no podemos tratar esa etiología, pues no hacemos nada con la ventilación mecánica. Por eso es importante definir muy bien cuáles son las complicaciones que pueden presentarse con la ventilación en relación a las causas de la ventilación mecánica en sí. Y el ergotrauma, pues básicamente está dado por el soporte ventilatorio, ¿no? Que en algunas condiciones o en algunas ocasiones, pues tenemos que, que tener digamos, mucha estrategia ventilatoria, secundaria a una lesión pulmonar que es muy difícil de ventilarla y posiblemente pues este conlleve lesiones asociadas a la ventilación mecánica, pero que obviamente con los estudios mencionados, con las estrategias que se tomen a tiempo y precozmente, podemos evitar este tipo de complicaciones. Tomar en cuenta que durante la ventilación mecánica también no solo pueden encontrarse complicaciones asociadas al soporte, en sí, sino también pueden haber infecciones asociadas a la ventilación. Mientras más tiempo se mantenga ventilado, el paciente puede desarrollar una polineuropatía, una debilidad muy importante, que esto puede estar incluso condicionando con el retiro dificultoso de la ventilación mecánica en un futuro próximo, ¿no? Y también el delirio. El delirio, pues es muy importante también mencionarles porque el paciente que está con insuficiencia respiratoria también pues tiene cefalopatía, eh, encefalopatía hipoxémica, ¿no? Entonces en ese tipo de pacientes también va a tener un problema de delirio y eso que al momento de despertar, al momento de irle quitando la ventilación mecánica también va a ser un problema y pueden aparecer este tipo de complicaciones. Eso entonces, ¿hasta cuándo ventilamos al paciente? Una de las causas o de las premisas que tenemos en la terapia intensiva, pues, es hasta cuando hayamos resuelto la causa de la insuficiencia respiratoria. Si en el caso de un paciente politraumatizado con lesiones costales que estén condicionando una inestabilidad del tórax, pues hasta que podamos corregir o fijar esas fracturas, ¿sí? O en el caso de que tenga una contusión pulmonar, hasta que podamos corregir o desinflamar esos golpes a nivel del pulmón. O en el caso de un neumotórax a tensión, hasta que podamos resolver el neumotórax a tensión, ¿sí? Es decir, hasta que la causa que llevó a la insuficiencia respiratoria ya se haya controlado.
Asimismo, pues evaluando paulatinamente, continuamente, diariamente, pues todos los fallos orgánicos que llevó a la insuficiencia respiratoria estén resueltos, ¿sí? Y que obviamente que tenga la capacidad para respirar espontáneamente. Entonces, cuando el paciente ya esté en condiciones, sobre todo resuelta la causa de la insuficiencia respiratoria y más despierto, controlado el dolor, pues podemos avanzar con el retiro de la ventilación mecánica y eventualmente pues darle un soporte menor, ¿no? Quizás una cánula de bajo flujo, una mascarilla simple o cualquier interfase que permita una oxigenación adecuada. Entonces, como conclusión, podemos decir que la insuficiencia respiratoria en el politrauma puede ser frecuente, que la asistencia tiene que ser precoz y que la causa también puede ser multifactorial, no solo por el trauma en sí. Sí, la protección de la vía aérea pues puede ser inmediata en el caso de una apnea o de un coma, puede ser urgente, en donde nos dé tiempo para preparar al paciente o en un caso selectivo o emergente, en donde pues condicionemos aplazar un poco más la ventilación mecánica. La ventilación mecánica también tiene que ser precoz, tiene que ser protectiva, ¿sí? Y siempre evaluando las estrategias de oxigenación para evitar las complicaciones con la ventilación mecánica. Cada lesión es una estrategia ventilatoria distinta, no todas las lesiones se ventilan de la misma forma, ¿sí? Hay que ir evaluando día a día qué es lo que necesita el paciente con la finalidad de evitar complicaciones asociadas a este soporte ventilatorio. Y podemos decir también que la hipoxemia secundaria tiene peor pronóstico. Es decir, si es que el paciente viene con lesiones fuera del pulmón, pero que estén condicionando una oxigenación bastante baja, pues posiblemente intervenir con la ventilación mecánica no va a ser necesario, ¿sí? En este tipo de pacientes, lo que tenemos que definir bien es qué es lo que está causando esa hipoxemia y poderla tratar a tiempo. Eso con la charla, he preparado aquí un caso clínico bastante rápido para tomar en cuenta todo lo que se habló en la charla y bueno, nada, un poquito dinámico nada más para poner en práctica lo que se ha hablado. No sé si tenemos tiempito para hablar del caso clínico. Perfecto. Entonces vamos a hablar rapidito del caso clínico. A ver, es un paciente típico, ¿no? Que encontramos en el área de emergencia, en cuarto crítico. Es un paciente masculino de 32 años, accidente de tránsito, alta energía, un choque con moto con un camión, un tiempo de extricación de 25 minutos. El paciente ingresa a la emergencia con un Glasgow de 10, con un motor de 4, frecuencia cardíaca de 128, hipotenso con presiones de 85-50, frecuencia respiratoria de 32, saturando 86%, incluso con mascarilla simple, ¿sí? Tiene un llene capilar de 5 segundos, que quiere decir que también está con algún problema de sangrado, posiblemente secundario a este posible lesión traumática torácica, ¿sí? Entonces, en este tipo de paciente, lo que iniciamos primero es hacer la evaluación con el ATLS. En relación al punto A, pues vemos que el paciente tiene una respuesta verbal incoherente, tiene sangrado oral leve, está deformado el macizo facial y el cuello, y la vía aérea en este caso está comprometida. Es decir, que en este paciente no podemos hacer una intubación endotraqueal, ¿sí? En el punto B, tiene asimetría torácica, tiene un murmullo vesicular disminuido en el hemitórax derecho, tiene dolor torácico, aumento del trabajo ventilatorio. Es decir, que aquí el punto A y el punto B están comprometidos y lo que tenemos que hacer inmediato es dar la asistencia con la permeabilidad de la vía aérea. Entonces, hacemos un eco, ¿sí? Un eco en emergencia, un ecofaz y vemos que el pulmón derecho tiene un sliding ausente, tiene derrame pleural bastante importante. Esta es la imagen del eco, ¿sí? Vemos también en rayos X que está velado el campo pulmonar y pues esto condiciona un diagnóstico de una contusión pulmonar más un hemotórax. Vemos que a nivel del el punto C del ATLS, pues el llene capilar está aumentado, el lactato inicial, que es un marcador de hipoperfusión, también está elevado y tiene una hemoglobina de 11. Entonces también se considera como un choque hipovolémico al ver estas imágenes de la ecografía FAS en emergencias. Permítame un momentito.
Entonces vemos aquí como un componente de la precarga, que en este caso es la vena cava inferior, está colapsada, sí, pero que también está con derrame a nivel pericárdico. Entonces un paciente que tiene lesiones tiene problemas, ¿no?, de su precarga del volumen intravascular y posiblemente pues asociado a sus presiones y a su clínica pues se trate de un choque hipovolémico grado 3. Siguiendo más adelante, lo que hacemos en este paciente, pues, es la intubación orotraqueal temprana. Como habíamos mencionado, hay mucha dificultad para la intubación, pero en este paciente, pues, una vez que se asoció a la aspiración de la sangre que estaba coagulada, pues se pudo intervenir con la intubación y permeabilizar la vía aérea, pero ya tenían visto también el set para la cricotirotomía en el caso de que sea dificultosa la intubación, pero en este caso, pues, se logró la intubación. Se colocó un tubo torácico y en el tubo torácico se salió 700 ml de sangre aproximadamente, ¿sí? De sangre venosa. Se activó el protocolo de transfusión masiva. Como intervención inicial también se llamó al banco de sangre para hacer una transfusión relación 1-1-1, como nos dicen las guías. En el caso de una transfusión masiva, se utilizó norepinefrina, que es un vasoactivo para mejorar las condiciones de la presión, sobre todo para mantener una hipotensión permisiva, como lo vemos en el monitor. Los cristaloides se limitaron, sí, al momento de la reanimación también se pasaron pocos cristaloides, ya que lo fundamental en este caso es optimizar el volumen intravascular con sangre, con hemocomponentes y no solo con líquidos, porque también esto puede llevar a una hemodilución importante y lesiones subsecuentes también de la expansión o de la reanimación cristaloide. Y se trasladó a quirófano al paciente enseguida. Entonces el paciente necesita una ventilación mecánica inicial, se utiliza un modo ventilado por volumen control, un volumen corriente de 8 ml por kilo, con una FiO2 inicial del 80% y una PIB de 5. Secundario a ello, pues tenemos esta gasometría que todavía persiste, los trastornos de oxigenación, los trastornos de ventilación, con un componente de inestabilidad metabólica, sí, con una PAFI bastante reducida. En este tipo de pacientes nos dio esta tomografía que continuaba con esa lesión expansiva a este nivel, que ya se había, ya de un hemotórax, pues se mantenía con un neumotórax, posiblemente porque el tubo no estaba bien sellado y tenía contusiones pulmonares bilaterales. Entonces, en este paciente, pues también se cataloga como un SDRA temprano y después de quirófano, el paciente, pues tomando en cuenta los estudios, lo que se hizo es pronarlo, mejorar un poco la ventilación mecánica, optimizar la presión al final de la expiración, ¿sí? Mejoramos el aporte de FiO2, dentro de lo posible, pues ventilarlo con la ventilación más protectiva y pues el paciente se mantenía en estas circunstancias ventilándose. Obviamente se aumentó la sedación para evitar las complicaciones con las respiraciones espontáneas y el paciente pues la evolución fue bastante buena, mejoró el problema de las contusiones, se resolvió el neumotórax, sí, hemodinámicamente se recuperó durante el quirófano, solo lo que tuvieron que hacer es fijar las fracturas costales que tenía en el tórax izquierdo. Y obviamente en relación a los traumas asociados, pues lo que tenía era un trauma craneoencefálico moderado y según ello, pues también se insistió mucho en la protección ventilatoria y en las estrategias de protección, estrategias de neurocrítico también, en la neuroprotectividad, manteniendo una normoxemia, una normocapnia y obviamente mejorando su estado hemodinámico. Entonces, este paciente mejora progresivamente, pues las pruebas ventilatorias son bastante exitosas. Sí, ya al momento de haberse resuelto la causa de la intubación con la cirugía, con el hemotórax y con las contusiones pulmonares que progresivamente fueron mejorando con la ventilación mecánica, pues se pudo extubar exitosamente este paciente. Entonces el diagnóstico final fue un politrauma grave con una insuficiencia respiratoria hipoxémica secundaria a contusión pulmonar y al hemotórax, SDRA postrauma, un shock hemorrágico que se resolvió y un trauma craneoencefálico moderado. Entonces, este paciente, pues, en relación a la premisa, ¿no?, de la charla, pues, de la identificación temprana de la insuficiencia respiratoria y la ventilación temprana con la protectividad del soporte, pues, pudo mejorar las condiciones, las lesiones primarias del pulmón y evitar complicaciones subsecuentes de las lesiones secundarias como el trauma cráneoencefálico. Eso, amigos, nada, aquí una pequeña frase que ya se nos fue.
En el politrauma, pues la ventilación temprana representa la integración entre la ciencia, la experiencia y la responsabilidad clínica, donde cada decisión respiratoria puede redefinir el pronóstico del paciente, ¿sí? Es muy importante siempre mantener esto dinámicamente con el objetivo de brindar la mejor atención a nuestros pacientes politraumatizados.